Bienvenidos, bienvenidas a este tutorial de Ableton Live en el que vamos a hacer un poquito de raw techno con mucho groove en el estilo de Fluke. Y bueno, para quien no me conozca, yo soy Rubel y estamos en VK Underground Records haciendo un poquito de lo que más nos gusta, mucho ruido y música. Así que ya sabes, vamos a estar publicando muchísimos vídeos, muchos tutoriales. Vas a poder acceder a nuestra web vkundergroundrecords.com, donde vas a poder acceder a los servicios que ofrecemos de producción, mastering, mezcla, etcétera. Así que ya sabes, por aquí abajo en la descripción todos los links y recuerda, si te gusta, suscríbete. Bien, aquí estamos con el proyecto. Hemos creado 5 subgrupos principales. El primero de ellos es el sidechain para controlar el compresor que va a dejar hueco para el bombo, una de las partes fundamentales de cualquier tema de techno. Tenemos el low end o la parte grave que se divide en el kick, el rumble, que simplemente he renderizado el kick, el bombo, y luego un bajo que vamos a hacer con un tom, ¿vale? Entonces, ¿cómo suena esto? Pues muy sencillo, tenemos el kick, al que hemos aplicado un poquito de saturación, EQ y un poquito de drum bass, ¿vale? En la frecuencia que queremos, que es en Fa, y lo pasamos a mono. A continuación, en el rumble, necesitas auriculares para oírlo correctamente, distorsión, delay, mucho al 100% reverb, un poquito más de distorsión con el amp en modo bajo, más drum bass, ¿vale? Le hemos quitado los transients y le hemos que enfatice el Fa, hemos recortado con el EQ8 y finalmente le hemos dado un poquito de espacio con el sidechain compression y por supuesto en mono. Podemos dejar más hueco ahí. Y ahora aquí tenemos este patrón rítmico hecho con unos toms que suena tal que así, en el que añadimos un poquito de saturación, delay, cortamos un poquito los bajos, sidechain compression y en mono. Esto ya le da un groove muy interesante. Pasamos a la sección de que tenemos otros 3 subgrupos dentro de las percusiones. Tenemos por un lado los claps, que tenemos 2 claps puestos de esta forma. Tenemos un clap normal y este que hemos tomado de un break del Apache. Entonces suena esta parte del break cada vez que da un clap. Luego al final de los 16 compases tenemos puesto este otro clap para indicar el cambio. Bien, tenemos una percusión bien groovy con el pack que viene en Ableton Live Suite Latin Fusion. Hemos creado lo que viene a ser un poquito de... ¡Ay! Aquí este loop que suena tal que así. Y a continuación una serie de hats con mucho groove, shakers y ride. Aquí muy importante en el ride le ponemos el acento en el contratiempo para que dé una sensación de más groove. Y con esto ya tenemos lo que sería unos buenos cimientos para cualquier tema de raw techno o de hard groove. A continuación pasamos a unos sintes en los que hemos creado un mismo patrón rítmico, ¿vale? Con un acorde de quinta, ¿vale? De Fa todo el tiempo, con
un Korg M1 sampleado, ¿vale? Vemos ahí todos los samples que hemos utilizado, con un poquito de ataque en el envelope que aplica a nuestro filtro y suena tal que así. Para ello hemos aplicado un eco, un chorus, un poquito de EQ, sidechain compresión y hemos expandido un poquito más el estéreo. Hemos hecho exactamente lo mismo con el wavetable. Bueno, exactamente lo mismo no, porque lo que hemos hecho ha sido que le hemos subido una quinta por encima, ¿vale? Es un acorde de quinta, una quinta por encima. Unos pocos armónicos de diente de sierra. Este le subimos también una quinta. Y bueno, pues le hemos añadido un poquito de modulación a la resonancia y al filtro de la EQ, tanto con el Envelope 2 como por el LFO. Hemos añadido saturación, eco, chorus, más o menos lo mismo que antes. Y obtenemos esto. Para rematar hemos añadido unos vocal chops, que hemos cogido un vocal más grande, lo hemos troceado para que en el inicio de cada compás suelte una pequeña frase que marca el 1, ya sea este más largo como estos más cortos, a los que hemos añadido delay, reverb y le hemos subido un poquito aquí los medios y aquí simplemente hemos recortado los más bajos y le hemos aplicado a los dos un double para que amplíe más la sensación de estéreo, con lo que obtenemos algo tal que así. Poco más hay que decir del tema. ¿Qué hemos hecho? Pues simplemente hemos cogido Master Punchy Dance, que es un preset, y la diferencia es esta. No hay que asustarse de usar presets y este preset pues hace un buen trabajo para crear un premaster y poder mandar una demo a cualquier sitio o incluso si quieres pinchar tus propios temas. Si te ha gustado este tutorial y quieres seguir creando más techno, más música electrónica, deja lo que opinas en los comentarios, no seáis muy malos y recordad que esta plantilla os la podéis llevar gratis visitando vkundergroundrecords.com. El link aquí abajo. Saludos y hasta la próxima.